bienvenido a esta nueva entrega con Luis Profe. Vamos a aplicar la solución de los amplificadores no inversores tomando en consideración las dos reglas básicas de la corriente y de que no existe la diferencia de potencial. Por consiguiente, tenemos la corriente que va, la corriente 1 y 1 en este sentido y la corriente I2 en ese sentido. ¿Qué expresa? Que existe una impedancia en estos dos terminales de la no inversora y de la inversora que tiende a infinito, que hace que todas las corrientes que circulan en estos terminales sean igual a cero. Por lo tanto, la corriente I1 es igual a la corriente I2 que es igual a cero. Ahora, tomando esto, podemos resolver el amplificador no inversor, donde nuestra incógnita a buscar es el voltaje de salida. Pues está dada por la fórmula voltaje de salida menos el voltaje Vx entre la resistencia RF, que es la resistencia de la retroalimentación, que es igual a el voltaje Vx entre Rin. Aplicando la regla de que no existe diferencia de potencial en versus I, que es la no inversora, y Vx. Si no existe diferencia de potencial, entonces el voltaje es el mismo en Vx que versus I. Entonces vamos a sustituir Vx por versus I. Voltaje de salida menos versus X es versus I. Entre Rf, que es igual a Bx, que es versus I, entre Rin, la resistencia de entrada. Ahora bien, ahora sí podemos despejar el voltaje de salida. El voltaje de salida es el siguiente: voltaje de salida menos versus I es igual. Este que está dividiendo pasa a multiplicar con versus I. Rf sobre Rin por versus I. Este que está negativo lo puedo pasar positivo, aplicando como si fuese una ecuación lineal. Voltaje de salida ya me viene quedando solo, que es igual a Rf sobre Rin por versus I menos, pasa negativo, pasa positivo, negativo a positivo, versus I. Ahora podemos aplicar un poco de factorización, buscando el factor común. El factor común es versus I, pues está dada por la fórmula voltaje de salida es igual a versus I por Rf sobre Rin más 1, que fue el factor común. Ahora sí podemos especificar que encontramos también la amplitud. La amplitud en ese amplificador o la ganancia está dada por este elemento, que es la amplitud de ese circuito cerrado es Rf entre Rin, resistencia de entrada, más 1, que sustituyendo podemos resolverlo de la siguiente manera: Rf es igual a 2 kiloohmios sobre Rin, que es equivalente a 1 kiloohmio, más 1. Pues kiloohmio con kiloohmio se elimina. 2 entre 1, 2, y 2 más 1, 3. Esa será la ganancia. Tomando esto, podemos resolver el voltaje de salida. Voltaje de salida es igual a el voltaje de entrada, que es equivalente a 5 voltios, por todo lo que está dentro de paréntesis. 2 kiloohmios sobre 1 kiloohmio más 1. Podemos aplicar ya todo este proceso. Cancelamos. 2 entre 1, 2, más 1, 3. 5 por 3, 15 voltios. Entonces, el voltaje de salida es de 15 voltios. Por lo tanto, su ganancia será de 3 en este lazo cerrado.
ya podemos aplicar la resolución de amplificadores no inversores tomando esas dos reglas básicas. Estuvo con ustedes Luis Profe y no se le olvide suscribirse a mi canal y darle a la campanita.